¿Sabías que? Uno de los géneros literarios del Nuevo Testamento es el Evangelio. No es un relato periodístico, es una construcción que predica a Jesucristo. Vamos a proceder ahora a los géneros literarios. Como ya he explicado antes, si usted no entiende cuándo le están haciendo un cuento, cuándo le están haciendo una parábola, cuándo le están narrando algo, usted se va a perder. Y usted va a creer que el lobo es de verdad históricamente y el lobo es verdad en cuanto al contenido. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo se llamaba el hijo pródigo? ¿Qué importa? ¿Existió en la realidad histórica el hijo pródigo? No. Ahora, la realidad del hijo pródigo es una realidad presente. Todos nosotros somos el hijo pródigo. Cuando hemos vuelto, se hace vivo esa enseñanza, una parábola, en donde en esa parábola se nos sugiere el misterio del reino realizado en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es un género que se llama parábola. Y nadie puede confundir parábola con historia, con narración. Cuando Jesús llama a los suyos es una narración y le dijo, vengan que yo les haré pescadores de hombres. Está narrando, ahí sí pasó. Ahí está narrando algo que está pasando. Cuando dice el reino de los cielos se parece a, o cuando dijo un hombre salió y sembró, no está hablando de algo que pasó históricamente. La parábola es una narración didáctica que pretende enseñarnos algo. Y así habló Jesús. Y si habló Jesús así, ¿por qué nos tiene que extrañar? Y tenemos que aprender entonces a entrar en lo que se llaman los géneros. Porque de otra manera estamos aquí corriendo riesgo de confundir la gimnasia con la magnesia y podemos en el Nuevo Testamento no entender todo lo que está allí, todo lo que quiere decirnos. Por eso comenzamos con por ejemplo, cuando usted dice, no es lo mismo decirle a una mujer, usted, su marido, le dice, cada vez que te me acercas, la presión arterial me sube a 14,9. Es bonito, pero no, o sea, está bien, pero aprenda a usar un género adecuado. Aprenda a usar un género adecuado. Me sube a 14,9 cada vez que te me acercas, ¿sabes? Si un médico le dice eso a su mujer, la mujer se baja y no va a querer saber más de presión arterial ni de nada. Le baja la nota de una vez. Y así la mujer, vaya a saber. Y así, o me sube el pulso a 92. Son palabras que son en prosa que no quieren decir nada. Hay una fuerza que tiene que aprender a decirse en la poesía y en el énfasis que uno hace. Yo creo que la mujer, aunque no sea verdad, que diga tengo maripositas en el estómago, prefiero oír eso. Y no hay maripositas ahí, ¿verdad? Pero prefiero oír ese género. A una mujer le gusta más que le diga cada vez que te veo me siento mariposas en la barriga. Eso es mucho mejor que decir que me sube la presión arterial a 14,9. Quizás es más cierto el 14,9. Pero hay que aprender a usar los géneros. Me estoy explicando. Eso es tratar de entender cómo expresar las cosas, porque la poesía y la prosa, y en la poesía y en la prosa, el modo de expresar es muy importante. Y esa es la belleza y esa es la magia y el encanto que tiene el Nuevo Testamento, como también lo tiene el Antiguo Testamento. Los salmos son una belleza. Cuando usted, y usted, si los lee en hebreo, los salmos tienen la rima en hebreo, no está como en español, que a nosotros nos encanta oír la última sílaba, guau, guau, que rime en la última sílaba. Pero la belleza de la poesía hebrea, cuando usted la lee en griego, en hebreo, es que usted usa mucho las mismas consonantes. La shin es una palabra muy común en hebreo. Y entonces usted oye como shon, 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 shon. La rima es consonante.
La rima es consonante. Con la consonante usted pone a rimar mucha P, mucha L, aleluya. Aleluya es una manera de decir alabemos al Señor, pero la L que va continuándose, o la N, o se elige, en el poeta elige una letra que va a ser la consonante, que va a ser la que prima. Y en la medida en que pueda poner esa consonante, ahí está la riqueza. ¿Por qué? Porque en el hebreo no hay vocales. En el hebreo hay consonantes. Y así los salmistas tienen un encanto que en español no podemos encontrar en la poesía que hay contenido en ella, pero por lo menos en el mensaje que hay, sí. Un día tenemos que hacer un curso sobre salmos, que es una belleza. Sin embargo, no hay himnos en el Nuevo Testamento. Hay diversas maneras de expresar la fe. Vamos entonces a ver cuántos géneros hay y vamos ahora a tratar de entender en ellos. Primer género es el evangelio. Eso es un género literario. Es una narración teológica. El evangelio no pretende hacer historia real, física, todo exactamente. No es un relato periodístico. Digo, periodístico. Si vemos nosotros nuestros periodistas que a veces el cuento que meten allí lo que menos es real lo que están escribiendo, pero suponiendo que se supone al menos que un periodista está escribiendo las cosas como son, al menos eso es lo que se supone. En el evangelio no. El evangelio es una construcción que pretende predicar a Jesucristo, que tiene como intención comunicar a Jesucristo a una comunidad específica. Entonces va a predicar de manera tal que va a tener que tomar en cuenta el auditorio. Y uno puede saber entonces, cuando lee el Evangelio, que el Evangelio de Mateo está escrito a un auditorio más bien de corte judío. Porque cita tanto las escrituras que uno dice, óigame, usted no le va a explicar, usted si es ingeniero, a un grupo de jovencitos de 10, 11, 12 años, usted no le va a hacer a ellos una explicación de la ley de la segunda ley de la termodinámica, porque no lo van a entender. Usted se va a adecuar al auditorio. Y si el auditorio son todos musulmanes, usted va a tener mucho cuidado en lo que dice. Y si el auditorio son personas que son más bien orientadas a empleados, usted va a orientar de una manera. Si son un grupo en el cual todos son hijos de dueños de empresas, usted va a hablar de otra manera. Y usted se va a adecuar al auditorio al que usted le va a dirigir. Por lo tanto, el Evangelio tiene la riqueza de que le habla a Mateo con un corte judío. Quiere decir que está hablando a una comunidad que más bien está influenciada por cristianos que vienen del judaísmo. Y uno ve constantemente en ese evangelio como dice, en eso se cumplieron las escrituras cuando el profeta dice, y en eso se cumplieron las escrituras. Y uno dice, bueno, definitivamente saben de escritura a los que le está explicando. Quiere decir que son judíos. Quiere decir que definitivamente es un evangelio que le está predicando a judíos que se convirtieron al cristianismo. Cuando uno lee Lucas, no el segundo, el tercero, uno descubre aquí en Lucas que es un evangelio que predica a Jesucristo muy misericordioso, muy misericordioso. ¿Qué quiere decir esto? En la comunidad siempre, los judíos, cuando se convertían al cristianismo en la iglesia, se creían como cristianos de primera categoría. Yo conozco a Moisés, yo sé de Abraham, dígame, pregúnteme, que yo sé. Y venían los paganos que no sabían nada, solamente sabían de Zeus, del dios Marte, de Mercurio, de Venus, y tenían que echar todo eso afuera y venían en tabula rasa sin saber nada. Entonces los judíos se creían de primera categoría y los paganos se creían que entraron de casualidad, de chepita entraron a la comunidad. Por eso esta comunidad que habla de misericordia, del hijo pródigo, de la moneda que se perdió, la dracma perdida, de la oveja, las 100 ovejas, dejó las 99, todo el mismo Zaqueo que se convierte, también este es hijo de Abraham. O sea, el auditorio que está oyendo que son paganos dicen, yo también soy hijo de Abraham, qué bueno, qué bueno. O sea, se sienten que están incorporados. Es un evangelio inclusivo, donde está tratando
de hacer que los que se sentían lejos se sientan cerca. Por tanto, es un auditorio de paganos que se han convertido al cristianismo. Así como pueden entender, esto es un ejemplo para decir, el evangelio es una predicación desde una comunidad a una comunidad. Y por eso cada evangelio tiene una manera de predicar a Cristo. Y ese es el género del evangelio. El evangelio pretende predicar a Cristo y tiene su finalidad propia. Por ejemplo, Marcos. ¿Qué les dije de Marcos? Está escrito a un auditorio que está más bien en estado de persecución. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante aquí? Confesar a Cristo. No, confesar a Cristo. Y por eso el centro del evangelio de Marcos será confesar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque por eso matan. Por lo tanto, pone el dedo en la llaga. Abra el evangelio de Marcos para que vea cómo comienza. El evangelio de Marcos dice así: comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y una vez está diciendo, el Hijo de Dios. Comienza diciendo, es malo, dije, Hijo de Dios, ¿me quieren seguir dando? O sea, Marcos comienza sin pelos en la lengua, porque por eso están matando. Y no va a comenzar diciendo el evangelio, yo traté de recurrir a juntar todas las cosas que han contado. ¿Quién dice eso? Lucas. Pero Marcos dice, ese es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo dije, por si acaso me quieren dar. Y de hecho es tan fuerte que, por ejemplo, cuando uno busca, hay un pasaje muy curioso, y es el pasaje de la muerte de Jesús. 15:39. Cuando Jesús muere, y Jesús murió. ¿Y qué dice aquí? El centurión, en los demás, no dice lo mismo que en este. En este dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. O sea, pone incluso al centurión a reconocer la divinidad de Cristo. Es un evangelio provocador, desde el inicio hasta el fin. Este es mi hijo. Se rasga el pelo. Cuando comienza el ministerio, se rasga el velo. Hay un verbo muy curioso, una nota cultural, schizomai. Schizomai es un verbo en griego que significa rasgar, como cuando usted una tela hace. Y entonces ese verbo lo usa 2 veces. Cuando comienza Jesús en su bautismo, dice que cuando bautizó Juan Bautista, dice que el cielo se schizomai. Se rasgó el cielo y bajó una voz que dijo, ese es mi hijo amado. Y después cuando Jesús murió, dice que el velo del templo se rasgó. El inicio del ministerio y el fin del ministerio violentamente rasgado y finalizando reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios.